Bienvenidos a NTD Noticias. Soy Mayra Jaime y esta es la información más relevante del día. La mayoría de los inmigrantes ilegales haitianos del campamento de Del Río fueron liberados en Estados Unidos, según el secretario de Seguridad Nacional. Mientras más trabajadores de la salud y policías renuncian debido a la orden de vacunación obligatoria, la gobernadora de Nueva York presenta diferentes opciones para sustituirlos. Residentes de Boston se reunieron frente a la Casa del Estado para protestar en contra de la vacunación obligatoria. Dicen que las advertencias son suficientes y cada persona puede tomar una decisión propia sobre su salud y la de sus hijos. En Francia, la orden de vacunación obligatoria está creando caos en los hospitales. Un médico descubrió que muchos hospitales no quieren arriesgarse a perder a sus empleados. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y todas las noches por Epoch TV en nuestro programa completo sin censura. Encontrará el enlace en la descripción. Y pasando a nuestro programa de hoy, el Departamento de Seguridad Nacional dice que miles de inmigrantes ilegales haitianos que se reunieron en Texas la semana pasada fueron liberados en Estados Unidos. El jefe de la agencia dice que siguen la ley tal y como la aprobó el Congreso y que se necesita una reforma. La mayoría de los inmigrantes ilegales haitianos que se concentraron en la frontera entre Estados Unidos y México la semana pasada fueron liberados en Estados Unidos. Esto según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Unos 4,000 fueron expulsados en realidad bajo la Autoridad de Salud Pública de los Centros de Control de Enfermedades. Hay unos 13,000 que están en proceso judicial de inmigración. De los inmigrantes ilegales liberados en Estados Unidos, se estima que el 43% no acude a sus audiencias. Mayorkas dijo a Fox News Sunday que tienen la intención de expulsar a cualquiera que falte a su audiencia. También dijo que están investigando imágenes y denuncias de agentes de la patrulla fronteriza azotando a inmigrantes haitianos con sus riendas. Creo que está bastante claro que lo que las imágenes sugieren horrorizó al público estadounidense. Eso es muy diferente a saber lo que realmente ocurrió. El fotógrafo que tomó las fotografías defendió a los agentes. Dijo a la emisora local KTSM, nunca los vi azotar a nadie, las estaban haciendo girar, las riendas, pero se puede malinterpretar cuando se ve la foto. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo el viernes que contrataría a cualquier agente de la patrulla fronteriza despedido por la administración Biden. Y los agentes fronterizos habrían detenido a un grupo de 14 soldados mexicanos durante el fin de semana, después de que cruzaran accidentalmente a El Paso, Texas. La patrulla fronteriza dijo a Reuters que los agentes vieron a 2 vehículos militares mexicanos cruzar la frontera. Los soldados mexicanos dijeron que no se dieron cuenta de que entraron en Estados Unidos. 13 de ellos fueron procesados sin problema, pero Reuters informó que uno de ellos recibió una multa civil por tener una pequeña cantidad de marihuana. Todos los soldados fueron devueltos antes de las 5 de la mañana del sábado. La Guardia Costera dice haber interceptado a 260 inmigrantes haitianos la semana pasada. Un grupo fue encontrado al sur de Cuba, el otro frente a la costa de Haití. Nadie resultó herido. La Guardia Costera dice que ambas embarcaciones fueron destruidas por peligro para la navegación. Ambos grupos fueron devueltos a Haití. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó algunas opciones para hacer frente a la escasez de personal en los hospitales debido a la orden de vacunación obligatoria. Entre ellas incluye el posible despliegue de miembros capacitados de la Guardia Nacional. Eso, mientras que la orden está provocando la renuncia de docenas de policías estatales en Massachusetts. La declaración de la gobernadora Hochul el sábado dijo que las opciones para compensar la escasez de personal en los hospitales incluyen algo más que la aplicación de los miembros de la Guardia Nacional que están cualificados. Ella dijo que la situación también podría permitirle declarar un estado de emergencia para aumentar el suministro de trabajadores de la salud. Eso puede incluir trabajadores con licencia de otros estados, otros países y enfermeras jubiladas. Escribió Hochul: estoy siguiendo de cerca la situación de la dotación de personal y tenemos un plan para aumentar nuestro personal sanitario y ayudar a aliviar la carga de nuestros hospitales y otros centros de salud. Aunque un juez federal dictaminó que los funcionarios estatales deben permitir las exenciones religiosas,
Eso fue después de que los demandantes presentaran una demanda. Los demandantes eran médicos, enfermeras y profesionales de la salud cuyas carreras estaban en peligro a menos que fueran en contra de su religión y se sometieran a una vacuna. Y en la ciudad de Nueva York se anima a los profesores a tomar fotos para documentar a los alumnos que infrinjan las normas de COVID. El sindicato que agrupa a la mayoría de los profesores de las escuelas públicas de la ciudad les está permitiendo subir fotos de alumnos que no mantienen el distanciamiento social y otras infracciones. El formulario en línea les permite subir 5 fotos. Se les pide que incluyan su nombre, número de teléfono y el centro educativo al que pertenecen. En Massachusetts se acerca la fecha límite para que los policías estatales cumplan con el mandato de vacunación del estado, y ahora decenas de policías estatales están renunciando antes de la fecha límite. El presidente de la Asociación de Policías Estatales de Massachusetts dijo: muchos de estos policías estatales van a volver a sus anteriores departamentos de policía municipal dentro del estado que les permiten realizar pruebas regulares y usar mascarillas. Y en Texas, el director de un hospital rural está preocupado por la posibilidad de que los partos se detengan. Esto se debe a que parte del personal podría marcharse por el mandato de Biden sobre las vacunas. El jefe del hospital, Goodall Witcher, dijo que algunas enfermeras experimentadas planean retirarse y algunas de ellas trabajan en la sala de maternidad. Dijo a NPR: también están cerca de la edad de jubilación y algunas de ellas ya han expresado que simplemente me retiraré. Y otras enfermeras han dicho: bueno, me iré a trabajar a la empresa de construcción de mi marido. La administración de Biden exigió que los trabajadores de los hospitales financiados por Medicare y Medicaid se vacunaran. El administrador de los centros de servicios de Medicare y Medicaid dijo a NPR que la Casa Blanca no tomó esa decisión a la ligera. Muchos estudiantes de Estados Unidos tienen que entrar en cuarentena si están en contacto con sus compañeros infectados. A veces, la cuarentena dura unos días, una semana o incluso 2 semanas, pero al menos 2 estados cambiaron su enfoque. Uno de ellos calificó el antiguo método de perjudicial y perturbador. Examinamos las razones por las que los expertos están divididos sobre la flexibilización de estas normas de cuarentena. La pregunta es, ¿se debe obligar a los alumnos a estar en cuarentena si entran en contacto con un estudiante infectado con COVID-19? Al menos 2 estados, Florida y Iowa, se oponen a esta idea. En su lugar, adoptaron un enfoque basado en los síntomas, para usar las palabras del gobernador Ron DeSantis. Esto significa que los padres pueden seguir enviando a sus hijos a la escuela, siempre y cuando no muestren síntomas o dé negativo en las pruebas. El director general de Salud Pública de Florida dice que no hay datos de alta calidad que demuestren que el antiguo método de cuarentena benefició a los estudiantes. A los 18 meses de la pandemia, ¿cuáles son los datos sobre los costos? De hecho, tenemos buenos datos sobre los costos. Hubo varios estudios que demostraron que cuando se saca a los niños de la escuela, cuando se les mantiene fuera de la escuela, es extremadamente perjudicial. Creo que lo que estamos viendo es que Florida está tratando de ser racional y no ansioso para hacer frente a la pandemia. Herbie Rich es profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale. Él está de acuerdo con la nueva norma de Florida y dice que no se puede complacer a todo el mundo. Se está intentando reducir el miedo sobre esto y eso es lo más importante que se puede hacer en este momento. Ese COVID no es una sentencia de muerte para casi toda la población. Los CDC dicen que la enfermedad en los niños, cita, en su mayoría parece ser relativamente leve. Hasta el miércoles, los datos de los CDC dicen que menos de 470 niños en Estados Unidos murieron de una manera que involucra al COVID-19. A la luz de esta información, ¿deberían otros estados unirse a Florida y Iowa? Bueno, creo que, como en cualquier política que tiene incertidumbres, lo mejor es ponerla en práctica en una zona pequeña, como el estado de Florida, y ver lo que pasa, y reunir algunos datos al respecto, y luego sacar conclusiones sobre su viabilidad. Creo que es un enfoque muy práctico. A pesar de los datos sobre los niños, otros profesionales médicos se oponen a la norma de cuarentena de Florida. Dicen que pone en riesgo a los niños y aumenta las posibilidades que propaguen la enfermedad en casa. En su opinión, los riesgos de permanecer en la escuela superan los beneficios de la cuarentena obligatoria. California tiene una norma similar a la de Florida, pero más restrictiva. Si un alumno que utiliza mascarilla y no está vacunado se expone a un alumno con mascarilla y positivo al COVID, el alumno expuesto puede ir a clase, pero tendrá que someterse a pruebas 2 veces por semana y faltar a las actividades extraescolares hasta que termine la cuarentena.
Un grupo de residentes de Boston se reunieron el domingo frente a la Cámara Estatal para una manifestación. Se manifestaron en contra de la obligatoriedad de las vacunas y mascarillas impuestas por el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker. Esta es la información. Ronald Reagan dijo que la libertad nunca está a más de una generación de su extinción. Ahora mismo estamos en ese momento. Frente a la Cámara del Estado de Massachusetts, el candidato republicano a gobernador, Geoff Diehl, se dirigió a una multitud enérgica. Grupos de residentes se reunieron aquí el domingo para la manifestación Broadside Freedom de Boston, una protesta contra las órdenes de vacunas y mascarillas del gobernador Charlie Baker. En una orden ejecutiva emitida el mes pasado, Baker exigió a más de 40,000 trabajadores estatales que se vacunaran antes del 17 de octubre. De lo contrario, corren el riesgo de ser sancionados y despedidos. La orden señala que el Estado es en realidad el mayor empleador de Massachusetts y argumenta que la orden es la mejor manera de proteger la salud pública tanto de los trabajadores como de los residentes. El Departamento de Educación del Estado también está intentando imponer una orden de uso de mascarillas para interiores en las escuelas. Los participantes en la manifestación portaban pancartas con lemas como «Nuestro cuerpo, nuestra elección» y «No a las órdenes, sí a la libertad». No vamos a dejar que Charlie Baker se esconda detrás del Departamento de Educación para emitir órdenes. No vamos a dejar que se esconda detrás de todas las agencias estatales para despedir a la gente si no se vacuna. Diehl anunció su candidatura a gobernador en julio de este año y es uno de los principales críticos de la vacunación obligatoria de Baker. Mucha gente cree que no es necesario emitir una orden. Las advertencias son suficientes. Educamos a la población sobre los riesgos y beneficios de las distintas medidas y la gente debería poder tomar sus propias decisiones sobre la salud, especialmente de sus hijos. Jim Lyons, presidente del Partido Republicano de Massachusetts, fue uno de los oradores destacados de la manifestación. Citó discursos de Thomas Jefferson y Abraham Lincoln. Una de las cosas de las que hablé hoy es la libertad. La libertad importa. Lo que nos están haciendo es secuestrar nuestra libertad. A quienes vieron hoy en esta increíble multitud en Massachusetts, justo aquí en la Cámara Estatal, esa gente que realmente la tenía. Otros oradores fueron Jeff Cooner, presentador del programa de radio local Boston's Bulldozer. También dirigió una oración a los 13 militares estadounidenses muertos en Afganistán. El presidente Biden propone permitir el acceso de IRS a una gran cantidad de información de cuentas bancarias privadas. Dice que es para evitar que los ricos evadan impuestos, pero hay una creciente oposición a su plan, incluso por parte de senadores del Partido Republicano y de los propios bancos. Parte del paquete de reconciliación de $3.5 billones en el Congreso requeriría que los bancos reporten al IRS transacciones financieras que sumen más de $600 anuales en cuentas personales o comerciales. El presidente Biden afirma que esto apuntará a los ricos y evitará la evasión fiscal, pero no todo el mundo está convencido. Los senadores republicanos John Boozman y Mike Crapo están presentando un nuevo proyecto de ley para evitar que los empleados del IRS abusen de los registros fiscales, y el congresista Kevin Brady presentó un proyecto de ley similar en la Cámara. Boozman tiene algunas preocupaciones sobre la privacidad. Él dijo a The Epoch Times que están convirtiendo al IRS en un arma. Se trata de mirar las transacciones de todos y luego esperar que tal vez encuentren algo que no se informa, para que puedan ir tras usted y obtener esos ingresos. Y los bancos de todo el país están de acuerdo. En una carta abierta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, el viernes pasado, la Asociación Americana de Banqueros y más de 40 grupos financieros dijeron que si bien el objetivo declarado de esta vasta recopilación de datos es descubrir la evasión de impuestos por parte de los ricos, esta propuesta no está dirigida ni remotamente a ese propósito ni a esa población. Dicen que esta propuesta afectaría directamente a casi todos los estadounidenses con una cuenta bancaria y crearía importantes desafíos operativos y de reputación para las instituciones financieras, aumentaría los costos de preparación de impuestos para individuos y pequeñas empresas y crearía serios problemas de privacidad financiera. Y esto es lo que el director ejecutivo de la Asociación de Banqueros de Florida le dijo a Fox Business el viernes. Esto matará a nuestros bancos comunitarios y perjudicará a nuestros bancos regionales en nuestro país, que son los principales proveedores de capital para las pequeñas empresas.
El Departamento del Tesoro dijo en un informe en mayo que esta nueva propuesta ayudaría a recaudar $460 mil millones durante la próxima década. Las leyes actuales exigen que los bancos informen al gobierno sobre todas las transferencias electrónicas superiores a los $10,000 para prevenir delitos como el blanqueo de capitales. En Nueva York hay millones de personas. Si se hace cualquier tipo de publicidad en la ciudad, seguro va a ser costosa y se querrá que destaque. Ahora una empresa podría haber llevado las cosas demasiado lejos. Arián Pazdar de NTD tiene la historia. ¿Te gustaría que tu hijo viera esta foto mientras va de camino al colegio? Ese es uno de los muchos anuncios que OkCupid, una plataforma de citas, está mostrando en los vagones del metro de Nueva York. Los anuncios definitivamente llamaron la atención de la gente, pero no a todos les gustan. Apareció un video de un grupo de personas arrancando los carteles. Los anuncios pueden verse en los vagones de metro de toda la ciudad. Algunos de ellos incluyen temas sexuales, mientras que otros se dirigen a los votantes de izquierdas o liberales. En un video viral que obtuvo más de 1 millón de visitas, un grupo de personas los arranca. En el video se ve a 2 personas retirando los carteles. Los anuncios forman parte de una estrategia propagandística más amplia. Un neoyorquino compartió su opinión sobre los anuncios y las personas que los retiran. Muchos niños están expuestos a la sexualidad y no deberían estar expuestos a eso. No tienen discernimiento. Como adultos tenemos discernimiento. Los niños pequeños no lo tienen. Están llenos de dibujos animados, televisión, sexualidad todo el tiempo y esas cosas se infiltran en sus mentes, especialmente a las edades de 1 a 7 años. Yo no lo habría hecho de esa manera, pero definitivamente entiendo su frustración. La Autoridad Metropolitana de Tránsito de Nueva York envió un comunicado sobre los anuncios en sus trenes a NTD diciendo: los anuncios de OkCupid pasaron por el proceso de revisión y se determinó que no violaban las directrices de la MTA. Arián Pazdar, NTD, Noticias Nueva York. Y después del corte tendremos más información sobre Noruega, que se une a la creciente lista de países que están eliminando las restricciones por la pandemia. Además, en Nueva York, Black Lives Matter se opone fuertemente a la obligatoriedad de las vacunas. Esto y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. Las nuevas medidas de vacunación dividen cada vez más a los vacunados de los no vacunados, y esto ocurre en las universidades, en el trabajo, en las escuelas y también puede ocurrir entre nuestros lazos cercanos. De hecho, un estudio revela que los no vacunados no son bienvenidos entre sus amigos vacunados. Bueno, este próximo viernes vamos a dejar al descubierto la nueva división que existe por el estado de vacunación. No se lo pierda. Suscríbase ahora mismo gratuitamente a nuestra web The Epoch Times en español y asista a todos nuestros vídeos exclusivos sin censura. Un lugar donde usted puede dejar su opinión con total libertad. Lo esperamos en Epoch TV, una nueva forma de disfrutar The Epoch Times. El Partido Comunista Chino se lanzó a comprar puertos marítimos en todo el mundo. ¿Pero qué es lo que lo impulsa? A medida que en todo el mundo aumentan los temores ante las agresiones de China, algunos afirman que el país podría querer estos puertos para militarizarlos, convirtiéndolos en puntos estratégicos en casos de un conflicto. En el informe especial de esta semana vemos en detalle cómo empezó todo y qué impacto tiene la compra de infraestructuras por parte del Partido Comunista Chino en los países de todo el mundo. No se pierdan este y otros programas especiales disponibles en la plataforma Epoch TV de nuestro medio asociado The Epoch Times en español. Los esperamos. La orden de vacunación de Francia para los trabajadores sanitarios está creando un gran caos en los hospitales. Algunos departamentos tuvieron que cerrar porque despidieron a trabajadores no vacunados, pero muchos hospitales no pueden arriesgarse a perderlos. Al igual que todos los médicos de Francia, Olivier Soulier tenía que vacunarse contra el COVID-19 antes del 15 de septiembre, pero no lo hizo. El gobierno francés dijo en julio que los trabajadores de la salud que no se vacunaran antes del 15 de septiembre serían despedidos o no recibirían ninguna paga. Soulier forma parte del 15% de los trabajadores sanitarios que rechazan la vacuna. Desde entonces dejó su trabajo y creó un sindicato que recauda fondos para los trabajadores de la salud despedidos.
Dice que la obligación de vacunarse está creando tensiones en los hospitales, porque los trabajadores no vacunados siguen siendo esenciales y los hospitales no pueden arriesgarse a perderlos. Hay un director que llamó al jefe de los servicios informáticos. Le dijo, escucha, tienes que estar vacunado antes del martes, si no, te despedirán y todo el hospital se vendrá abajo. Así que esta es una situación actual. Se presiona a los trabajadores de la salud, sabiendo que al final no se les puede despedir. Según el Ministerio de Salud francés, alrededor de 300.000 trabajadores sanitarios, un 13% del total, no están vacunados. Alrededor de 3.000 de ellos fueron despedidos hasta el 16 de septiembre. Es decir, el 99% de los trabajadores no vacunados aún no son despedidos. Efectivamente, el gobierno presiona a los trabajadores, pero por otro lado no pueden, así que esto no tiene sentido. Asustan a la gente con la esperanza de que obedezcan. El Ministerio de Salud aún no publica las últimas cifras sobre el número de despidos, así que Soulier tuvo que buscar artículos de prensa individuales para averiguarlo. En Mulhouse, como ves, despidieron a 169 trabajadores. Tuvieron que cerrar el hospital. Algunos trabajadores sanitarios también se tomaron días libres para saltarse la orden, con la esperanza de que el gobierno haga retroceder la política. Noruega se une a la creciente lista de países que están eliminando las restricciones de la pandemia. Un alto funcionario sanitario noruego dice que el virus del PSC puede considerarse ahora similar a la gripe. Aquí están los detalles. Noruega se abrió este sábado y la vida de los noruegos se está volviendo en su mayor parte a los días prepandémicos. El primer ministro del país dijo en una conferencia de prensa el viernes, pasaron 561 días desde que introdujimos las medidas más duras en Noruega en tiempos de paz. Ahora llegó el momento de volver a una vida cotidiana normal. En declaraciones a un medio local, el director adjunto del Instituto Noruego de Salud Pública afirmó que ahora estamos en una nueva fase en la que debemos considerar el coronavirus como una de las diversas enfermedades respiratorias con variación estacional. En otras palabras, ahora puede considerarse similar al resfriado común o la gripe. Esto se debe a que la gran mayoría de las personas de riesgo están vacunadas. Noruega ya no exigirá a las empresas que apliquen medidas de distanciamiento social, lo que les permitirá utilizar toda su capacidad. El país también permitirá viajar sin restricciones desde varios países. Sin embargo, cualquier persona que dé positivo en las pruebas del virus del PSC deberá estar en cuarentena y se seguirán aplicando algunas restricciones a quienes lleguen de países con un alto índice de infecciones. Noruega se une a sus compañeros escandinavos. Suecia anunció a principios de este mes que eliminaría la mayoría de sus restricciones por el virus, al igual que Dinamarca a finales de agosto. Los tres países tienen una baja tasa de mortalidad y de casos del virus. A estas alturas, probablemente haya oído hablar de la orden de vacunación para estar en espacios interiores en la ciudad de Nueva York. Un grupo que se opone firmemente a la vacunación obligatoria en el área metropolitana de Nueva York es Black Lives Matter. Las personas de raza negra son el grupo étnico menos vacunado en Nueva York, según datos de la ciudad. Dicen que la orden les afecta más que a otros grupos. Las estadísticas muestran que el 72% de los negros de esta ciudad de entre 18 y 44 años no están vacunados. ¿Qué les va a impedir acorralar a la gente negra? ¿Qué les va a impedir sacar a la gente negra del tren, sacar a la gente negra del autobús? Otro miembro de la comunidad negra dice que muchas personas de raza negra no se vacunan debido a la historia de los CDC. Señaló un infame estudio que los CDC realizaron con personas negras hasta los años 70. Han experimentado con nosotros. El Instituto Tuskegee le dio a propósito a nuestros hermanos, los Reyes Negros, la sífilis, y los dejaron allí enfermar para ver el efecto. Así que las personas negras tienen razón al decir, no voy a aplicarme ninguna vacuna, cuando ni siquiera saben lo que es, echándoles la culpa. Tómenlas ustedes. Añadió que muchas otras personas, incluso algunos miembros del personal sanitario, no se vacunan. Tienes a esta gente, policías, enfermeras, personal médico, farmacéuticos, que no se la van a aplicar y aquí está la trampa. No se puede demandar a la farmacéutica o al gobierno federal por algún daño o efecto secundario de las vacunas, incluso si te mueres. Eso mismo te lo dice, están experimentando con la gente. El grupo dice que vacunarse debería ser una elección, no una obligación. La Suprema Corte Mexicana invalidó un artículo que protege el derecho a la objeción de conciencia de la comunidad médica para realizar abortos. El vicepresidente del Colegio de Ginecología en México nos dio su opinión al respecto. La Suprema Corte de Justicia mexicana declaró el lunes la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud en el caso del aborto,
el cual habla sobre la objeción de conciencia de médicos y enfermeras para su prestación de servicios. Actualmente, la ley mexicana permite a los médicos ejercer su derecho a la objeción de conciencia siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. La Corte determinó que dicha ley no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos de otras personas, incluyendo el derecho a la salud. Pero para el médico gineco-obstetra Juan Carlos Balcázar Rodríguez se trata de una incongruencia, ya que, según él, darle derecho a la mujer es quitarle el derecho al personal médico a decidir sobre el aborto. Claro, esto es definitivamente un atropello a los derechos humanos, porque no podemos, como ya lo decía, darles un derecho a alguien quitándonos el derecho a otros. Actualmente, 30 agrupaciones científicas y de médicos se han pronunciado a favor de la protección de la objeción de conciencia. Sin embargo, Balcázar considera que la decisión de la Suprema Corte Mexicana no tomó en cuenta la opinión de la comunidad médica. Estamos siendo víctimas por ejercer nuestra propia ética profesional, nuestra religión o nuestra moral. Balcázar también advierte que este fallo podría abrir el camino a que se obligue a los médicos a que, además de abortos, realicen otras prácticas en contra de sus creencias. Nos deja a merced de la ideología, a merced de temas como la eutanasia, el aborto, cirugías de cambios de sexo, etc. Hasta ahora se desconocen los términos en que se va a eliminar la objeción de conciencia, pero la Corte ha dicho que establecerá los lineamientos bajo los cuales se deberá corregir la ley en el Congreso. Se espera que médicos y organizaciones a favor de la vida se manifiesten el próximo 3 de octubre en la Ciudad de México, en rechazo a las recientes medidas de la Suprema Corte. Ahora tenemos una actualización de la Cumbre Mundial contra la Extracción Forzada de Órganos. El tema de hoy fue el impacto de esta práctica en nuestra sociedad. Este sábado se retomó la Cumbre Mundial contra la Extracción Forzada de Órganos, con el tema El impacto de extracción forzada de órganos en nuestra sociedad. Esta vez contó con la participación de la directora del Centro para América Latina en Atlas Network, Antonella Martí. La politóloga argentina habló sobre los genocidios masivos cometidos por el Partido Comunista Chino, o PCC, desde que tomó el poder, incluyendo la persecución hacia la disciplina espiritual Falun Dafa. Entonces, en esta persecución, el Partido Comunista Chino usa los métodos más perversos conocidos por el ser humano, ¿no? Los lavados de cerebro, el trabajo esclavo en campos de trabajo forzado, las torturas extremas como las golpizas, las descargas incluso con bastones eléctricos, violaciones sexuales, privación de alimentos y, por supuesto, lo que nos trae hoy reunidos en esta cumbre, la sustracción forzada de órganos a practicantes vivos, de hecho, ¿no? Se calcula que más de 4.600 practicantes de Falun Dafa han sido perseguidos hasta la muerte, aunque es posible que esto sea solo una fracción del número real de víctimas, dado el número de muertes no declaradas. En su ponencia, Martí también denunció las lucrativas ganancias del PCC a través de la venta de órganos por miles de dólares a través de Internet y que el sistema hospitalario del régimen participa en la sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia. En el año 2016, de hecho, se publica un informe que no tiene precedentes, ¿no? Realizado también por un equipo de investigadores que documentan en detalle el ecosistema, para entenderlo de alguna forma, de cientos de hospitales chinos, centros de trasplante que también han estado operando en China desde el año 2000, de hecho. Además, Martí señaló la represión y falta de libertades y derechos humanos bajo el control del régimen. Asimismo, instó a la sociedad y a las organizaciones en defensa de los derechos humanos y la libertad a denunciar los crímenes del PCC. La Cumbre Mundial contra la Extracción Forzada de Órganos continuará el domingo 26 de septiembre. Colombia incautó más de 3.400 aletas de tiburón que iban a ser enviadas a Hong Kong. Se estima que cerca de 1.000 tiburones fueron sacrificados. Veamos los detalles. Las autoridades colombianas recuperaron 3.493 aletas de tiburón y 117 kilos de vejigas natatorias de pez en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
El material iba embalado en 10 cajas que iban a ser exportadas de manera ilegal a Hong Kong, China, y se movilizó como una encomienda por el muelle de carga del aeropuerto, según un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá. Las autoridades calculan que para conseguir esa cantidad de aletas debieron ser sacrificados entre 900 y 1000 tiburones de diferentes especies, con tamaños entre 1 y 5 metros de longitud, ocasionando un daño ambiental irreparable para los ecosistemas acuáticos del territorio colombiano. Las cajas llegaron solas en una encomienda y fue la empresa de transporte quien inicialmente alertó a las autoridades, según dijo la secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia. Se ha determinado que 5 de los 10 bultos recuperados tenían en su interior vejigas de pez, que se está estudiando a qué especie pertenecen, y las otras 5 tenían aletas de tiburón y en ningún caso llevaban los papeles necesarios para ser transportadas. El gobierno prohíbe cualquier comercialización y procesamiento de tiburones, rayas marinas y quimeras en Colombia, especies que son apreciadas en otras partes del mundo. Hong Kong, donde la ley penaliza la importación, exportación o procesamiento de especies amenazadas sin licencia con hasta 10 años de cárcel y una multa de hasta 1,29 millones de dólares, es un lugar de tránsito clave del tráfico ilegal de animales. Y estas fueron las noticias de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrará el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. No se pierdan nuestro programa completo de NTD Noche sin restricciones y ahora por Epoch TV. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por 6 corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.